Hola, ¿cómo les va? Una nueva edición de Actualidad Impositiva. Hoy vamos a tratar el tema del blanqueo que está en boca de todos, así que bueno, vamos a ver cómo desarrollamos el programa. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, la verdad que este tema... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este tema, la verdad, está en todas las tapas, bueno, con algunos otros, por supuesto, pero desde lo técnico, profesional, creo que y a la gente realmente le interesa qué es lo que va a pasar hoy con el blanqueo. Por supuesto, queda todavía la aprobación del Senado, que la semana que viene está previsto que se trate, así que bueno, esperemos esto siga su curso normal, ¿verdad? Sí, sí, aparte es un tema que no es para tomar decisiones, pues seguramente habrá algún cambio también posterior, pero sí me parece que la gente, y lo está haciendo, ya está pensando, ya tiene en su cabeza qué hacer, aquellas personas que no tienen declarado todos sus bienes, qué hacer definitivamente con esto, pues me parece que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. La realidad es que todos sabemos que en el mundo esto se necesita, o sea, hoy cualquiera que tenga no declarada plata, dinero en efectivo en el mundo como activo financiero, de acá a 1 o 2 años va a haber regímenes de información que van a hacer llegar la información al fisco argentino, por lo tanto, todos tienen que estar atentos a esto para poder tomar una decisión. Dale, ahora empezamos a hablar de esto y... Vamos a los títulos. Vamos a los títulos. Pago a jubilados y blanqueo de capitales. Diputados aprobó con cambios el proyecto. Blanqueo habrá que pagar por el 100% de lo declarado una vez superado el piso. Ganancias, la Corte Suprema convocó a jueces y fiscales por el pago. Beneficios impositivos para las pymes, un nuevo proyecto en camino. Inflación de mayo, después vamos a comentar de esto. Para el INDEC fue del 4,2%. Sí, decíamos recién, estamos con la noticia de un nuevo índice de precios, ¿no?, al consumidor, que entendemos que después de muchos años, entendemos que va a ser mantenido y va con un criterio lógico de análisis y que se va a poder trabajar con estos índices de inflación. El 4,2 arrancamos con un índice alto, ¿no? Bastante alto. Ahora después comentamos cuáles son los principales rubros. Algunos bajaron, otros subieron, pero por lo menos para comentar dónde se sufrió, pues muchos dirán, a mí me aumentó mucho más que el 4,2. Bueno, en el promedio sí, ahora después lo comentamos. Bien, dentro de los títulos, como veían, teníamos este tema de superado el piso se debe pagar. ¿Y cuál era la diferencia? Recuerden que el aprobado traía un monto a partir del cual, superado el mismo, se debe pagar por todo. Por eso se habla de mínimo exento. Esto, recuerden la diferencia entre mínimo exento y mínimo no imponible. Con lo cual, en origen, esto se había referido a los 800.000 pesos. Bueno, en principio tendremos que dejarlo con los 305.000 pesos, por encima de los cuales se van a pagar las alícuotas pertinentes. Ahora, cuidado, no es por encima de los cuales, sino superado el monto se paga por el total. Es decir, que el blanqueo va a representar una alícuota sobre el total que se blanquee, efectivamente, que se exteriorice o se sincere, que es este nuevo término que se acuña bajo esta norma, a los fines de tributar este gravamen por hacer aparecer o sincerar los bienes. O sea, si vos tenías menos de 300.000 pesos... Paga cero. Cero. O sea, vos declarabas, tengo 300.000, cero. Bien. Tengo 400.000 pesos, pago el 10% sobre los 400. Exactamente. Esto, digamos, así funciona, así funciona. Quizás podemos, para ordenarnos un poquitito en el análisis del tema del blanqueo, uno de los puntos que la gente en primer lugar se empieza a cuestionar es si yo vengo hasta ahora, no tengo declarado una cuenta que tengo en el exterior, no la tengo declarado, hasta ahora no ha pasado nada. ¿En qué cambia el panorama en el futuro y por qué esa persona que hasta hoy estuvo tranquila teniendo ese dinero afuera, no que lo tenga que traer, sino si debe exteriorizarlo o no, ¿no? Este es el primer punto en función de lo que comentabas vos, Leo, de que a partir del 1 de enero del año próximo se empiezan a abrir un montón de convenios que van a permitir el intercambio de información entre los fiscos, los distintos fiscos. A partir del 1 del año 2018, de enero del 2018, se incluyen otros más. Por lo tanto, las posibilidades de que a una persona que tenga una cuenta en el exterior, como hasta ahora, que era muy difícil de detectarla por parte del fisco argentino,
se va a hacer un poco más sencillo y lo más probable es que se termine, digamos, descubriendo esa cuenta y tenga que pagar por esos montos una cifra muy importante porque es plata no declarada. De todas formas. Perdón, recordemos algo, esto ya pasó con la información que se filtró del HSBC, que se armó una causa enorme a nivel penal tributario. ¿Por qué? Porque se detectaron un montón de cuentas que no estaban declaradas de argentinos en el exterior, en Suiza particularmente, que no estaban declaradas en las declaraciones juradas en la Argentina. Terminó en una causa penal que hoy está en curso y esto, digamos, esta información se filtró, pero si los fiscos empiezan a pedir información entre sí de los contribuyentes de cada país y el fisco extranjero informa a la Argentina de eso, lo más probable es que uno se encuentre ante un problema serio, depende del monto de plata que tenga guardado, por supuesto. ¿No? Pero acá hay algo que escapa a lo técnico, ¿verdad? Y es la propensión al riesgo que cada contribuyente quiere tener o posee dentro de su forma de ser o su propia idiosincrasia, ¿verdad? Muchos clientes que uno escucha dicen, no, a mí no me interesa cero riesgo. Por supuesto, el riesgo está en función de la expectativa, de su historia, de su experiencia, como también del destino que le quiere dar a esos fondos en un futuro próximo o inmediato o en un futuro más lejano. Con lo cual, estas variables, uno desde el punto de vista técnico lo único que puede hacer es ilustrar al cliente desde lo técnico y desde los cambios que el mundo va advirtiendo. Sí, y también en función el riesgo frente al fisco argentino de que le puedan detectar o no esa cuenta, pero también en un futuro, no lo puedo decir, pues tampoco soy especialista en eso, pero el movimiento de la plata, el uso de ese dinero que quieran tener, quizás también seguramente se va a complicar si en el Banco del Exterior le preguntan si ese dinero está exteriorizado. Ahora bien, hay una gran diferencia entre este blanqueo y el que estuvo vigente hasta diciembre de 2015. ¿En qué consiste esa gran diferencia para los que tienen inversiones en el extranjero? En particular saldos en cuentas bancarias, que hoy no existe la obligatoriedad de incorporar esos fondos al país, es decir, ese requisito que estuvo vigente hasta diciembre de 2015, con este blanqueo especial, con los famosos cedines, hoy no existe en primer término. En segundo lugar, también está la chance de adquirir bonos y a través de la adquisición de bonos, la ventaja financiera de, en algunos casos, de acuerdo al título que sea, de cancelar ese porcentaje, esa alícuota de impuesto especial por el sinceramiento, cancelarlo con bonos, con determinadas series, y por otro lado la posibilidad de adquirir bonos de otro tipo de serie respecto a la totalidad de los fondos con los que estamos blanqueando, ¿verdad? Hablan en general de 60.000 millones que serían los posibles fondos a blanquearse, ¿no? Con lo cual, más allá de números en particular, uno no tiene que ser muy confiado en estos valores. Yo considero que el espíritu de esta norma, que repito, estamos hablando de una ley ómnibus donde tema blanqueo es solamente uno de los capítulos. En el programa pasado, recuerdan, también estuvimos profundizando el tema de la litigiosidad en materia previsional, ¿verdad? Y esto también conlleva a una mecánica muy puntual en todo esto. Creo que tendremos que ir a algunas breves también, ¿no? Vinculado con esto, fíjate. ¿Tenés que leer todo eso? Todo eso. Uy, Lito, nos mataste, ¿eh? Vamos. Diputados dio la media sanción, claro, al proyecto de los jueces jubilados. Acordaron el monto, los pagos se realizarán por partes, 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo. Pensión universal a la vejez beneficiará a las mayores de 65 y significará un 80% del haber mínimo. Y se extendió por 3 años más la moratoria lanzada. Justamente India habló de esta moratoria y dijo que esto sería ideal y afortunadamente así salió. En aquellos que tengan la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios, que puedan recibir jubilación correspondiente, con el descuento de los aportes pertinentes. Con lo cual, lo que veíamos en esto es la síntesis de las novedades, ¿no? Ahí Lito mandó otras. El pago de los juicios, las actualizaciones de los saberes y la nueva pensión universal a la vejez serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autorizará la futura ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.
y el proyecto propone derogar la ley sancionada que prohibía vender las acciones de ANSES sin autorización de los 2/3 de ambas cámaras del Congreso. Sí, fíjense, acá, gracias Lito, estuvo bárbaro, es el resumen casi de la ley, ¿no? Pero realmente nos resulta muy útil que volcar esta novedad de una forma bien concreta en cuanto a los pros y los contras, los idas y venidas. Vos fíjate que, ¿se acuerdan que decían que estaban calzando la ley de blanqueo con el pago de los jubilados? Y lo están haciendo realmente, porque va a ir a sustentar el pago de todos esos saberes. Bien, me está bueno, por el tema de los jubilados, que está bueno el tema de prorrogar por 3 años esta ley que estaba venciendo en septiembre. Recuerden que esta ley no es para todo el mundo, sino que únicamente se pueden incorporar a esta ley para jubilarse, comprar, entre comillas, estos años de servicios que le faltan a la gente que quiere jubilarse, pero durante el transcurso de la ley tiene que cumplir los años para jubilarse. Este es el punto. Una persona de 40 años no podría comprar porque no está en edad de jubilarse. No es como la compra de millas para un pasaje esto. No exactamente. No exactamente. Bien. Otro de los temas que también se cuestionaba, y en virtud a los títulos de los periódicos también había alguna resistencia. Recordemos que esto se aprobó por 162 votos y hubo 76 en contra, es decir, los que estuvieron en contra también es un número importante de personas, de los diputados, ¿verdad? Nos advertimos acá el tema de ley penal tributaria. Esto también generó alguna discusión, la necesidad de que quienes puedan incluirse en el blanqueo, en qué estado procesal se encuentren dentro de la causa penal, si nos encontramos ante meramente denunciados o nos encontramos directamente ante sujetos que tengan una condena firme y que la condena se encuentre firme. Hay como 3 estados siempre en la supuesto. Obviamente acá lo que advertimos es que esta posibilidad de salida, de acuerdo al momento, puede beneficiar mucho a algunos, y tal vez aquel que le hubiera quedado la sentencia firme mucho tiempo atrás va a perder este beneficio por esta norma. ¿Hasta qué momento se puede entrar entonces al blanqueo? Técnicamente acá lo que tendremos que pensar es hasta que la condena quede firme. De todas formas, la exclusión quedó para los que efectivamente aparezcan como procesados. Procesados, claro. O sea, a partir de procesados no. Bien. Algo, así no me olvido, después salgo un segundito del blanqueo, salió una disposición que tiene que ver con una resolución de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa que tiene que ver con la definición de pequeñas y medianas empresas. Esto uno puede decir quizás no sea tan importante, pero o no de aplicación inmediata, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del IVA trimestral. Ustedes recuerdan que para entrar en el IVA trimestral se hace mención a la resolución de la Secretaría de Comercio, de Pequeña y Mediana Empresa, esa resolución, se llama CEPIME. Esa resolución 21. En este caso lo que tenemos es una resolución que salió ahora nueva en esta semana, donde se aclaran qué empresas, cómo se calculan los 3 años para considerar las ventas. No solamente para todas las empresas que tienen los 3 periodos, que son los últimos 3 balances, sino para las que inician actividades. Y se aclara también, porque un detalle importante, que no entran dentro del plan no se consideran pequeñas y medianas empresas, aquellas que pueden entrar por las ventas, pero que pertenecen a conjuntos económicos, están vinculados a grupos económicos mucho más importantes. Que no son pequeñas y medianas empresas. Esas tampoco podrían. Y ahí por la participación accionaria del grupo debería ser. Claro, se precisan los conceptos de cuándo uno está vinculado y cuándo uno no está vinculado. Me parece que esto es la resolución 39 del 2016 que salió en el boletín oficial del 16 de junio. Así que esto es importante para considerarlo, y se habilita el tema de ustedes vieron que para la CEPIME antes había que mirar los balances nada más, ahora directamente se hace por un trámite ante la AFIP y eso automáticamente se deriva a la CEPIME para estar inscripto. Son detalles que eran normas que tenían que estar saliendo. Bien. Tenemos que ir a un corte, así que seguimos en el próximo bloque con blanqueo.
Continuamos, segundo bloque de actualidad impositiva. Habíamos hablado también, antes de volver al blanqueo y plan de pagos, el tema de los índices de precios al consumidor, que eran del 4,2%. Acá se hace toda una aclaración muy grande de qué productos se incrementaron más: los quesos, el tomate, en que se incrementó mucho, el vino común se incrementó, las verduras, son todos los rubros que más que más han aumentado y que han ayudado a formar este 4,2% del nivel del índice de precios al consumidor. Bien. Así que bueno, ojalá disminuya. En la producción teníamos algunas placas hechas de alguna síntesis de los temas más importantes del blanqueo. Podemos ir, ¿no? Blanqueo de capitales. Quedarán excluidos los 3 poderes del Estado en sus 3 niveles: nacional, provincial y municipal. Esto se refiere a los sujetos, claro, a los sujetos que podían llevar adelante el blanqueo. Algo importante acá, no aparecen los familiares, ¿verdad? No. Pero seguramente esto va a estar sujeto a reglamentación, como siempre ha pasado. Sin duda, porque sin duda, me parece que es necesario. Es la FIP la que va a trabajar en la norma reglamentaria. Blanqueo entonces quedarán excluidos. Otra modificación importante fue la relativa al artículo que preveía cárcel a los que difundían la información sobre los blanqueadores. Eso se armó un debate enorme en la semana, en la provincia, acá, en todos lados, porque no quieren que se informe, pero no podés a un periodista o a alguien que informe de esta situación meterlo preso, digamos, queda medio fuerte el tema. Es un tema... Me parece que está el secreto fiscal que protege al contribuyente. Yo creo que apunta a eso, ¿no? Yo creo que apunta a eso, la norma apuntaba a eso. Pero se hizo todo un debate. Es un tema delicado porque mucha gente dice, no, yo si tengo, no me gustaría que se sepa o que se tenga información respecto a... ¿Sabes dónde está el problema? Que el otro día charlando en una tema de seguridad. Un tema de seguridad, dicen, vos cuando pedís una tarjeta de crédito en el banco te piden las declaraciones juradas. Vos cuando pedís determinadas cosas en un banco, etcétera, te piden toda esta información. Y esta información la tiene una persona que no tiene ninguna obligación de tener secreto fiscal. La FIP sí, pero vos al presentar la declaración jurada es un montón de gente que se entera qué patrimonio tenés vos. Y si vos vas a blanquear en términos de pesos ahí, y se van a blanquear 60.000 millones de pesos, como decías vos, Pablo, hace un ratito, en términos de pesos es una cifra escandalosa dentro de las declaraciones juradas que van a empezar a aparecer. Por eso era el temor de los contribuyentes, me parece. Sí, bueno, pero es un detalle que no es menor, porque mucha gente con el tema de la seguridad está preocupado con eso. El proyecto también establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron, las cajas, ¿no? También no elimina el impuesto a los bienes personales en el 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto. De todos modos, se mantiene la modificación de las alícuotas. Recordemos esto de la comisión bicameral. Esta va a estar integrada, prima facie, por digamos, distintos funcionarios que van a formar parte del equipo, que va a estar planificando, proyectando, tiene una amplia competencia de supervisión de normas de la materia impositiva. Es decir, acá vamos a estar advirtiendo una fuerza sustancial desde esta comisión, integrada básicamente por funcionarios del Ministerio de Economía, donde se va a estar proyectando cuál va a ser la política y los proyectos de ley que se van a elevar. Ustedes saben que cualquier ministerio históricamente podía estar elevando normas, digamos, tratando de proponer proyectos para que luego se aprueben, y obviamente muchos de estos tienen incidencia tributaria. Llámese por tema provincia, relación con provincia, llámese beneficios particulares de determinados sectores de las economías, con lo cual acá vemos que esta concentración en esta comisión bicameral va a estar dándole fuerza indiscutiblemente a un rol preponderante del Ministerio de Economía, cosa que a mi criterio me parece extraordinario, porque a la larga no nos olvidemos que los impuestos solo sirven para recaudar, con lo cual la recaudación está en el Ministerio de Economía, por más que nos encontremos con que la AFIP sea el organismo. Por eso veíamos en los títulos, y sin irnos de fondo del blanqueo, veíamos en los títulos la conducta que ha tenido el presidente de la Corte en convocar a funcionarios, a otros jueces, funcionarios del Poder Judicial, funcionarios digamos, que tengan que ver con el Ministerio Público, es decir, los fiscales, y también ha convocado a algunas autoridades del Gobierno Nacional a los fines de analizar lo que corresponde a la tributación por parte de los jueces. No nos olvidemos que históricamente, hasta el año 96, los jueces gozaban de una exención en el propio impuesto a las ganancias. Claro, esa exención quedó derogada y en forma inmediata, en aquel momento, la Corte firmó
una acordada, que es la famosa acordada 20 del año 1996, a partir del cual se consideraba que por el problema de la intangibilidad del salario de los jueces y por cuestiones de naturaleza prima facie constitucional, los jueces no debían tributar y los funcionarios del Poder Judicial no debían hacerlo. Esto que ocurrió también lo llevaron adelante y muchas cortes supremas o los supremos tribunales de provincia adoptaron este criterio de la acordada 20, con lo cual el Poder Judicial en un sentido amplio, no tributa impuesto a las ganancias. Ahora se está reviendo eso. Ya desde hace un tiempo, Leo, esto se empezó a rever por un tema básicamente del principio de equidad, de horizontalidad, por supuesto, en cuanto al por qué los jueces sí, pues jueces no. Acá se plantea un tema de recursos y muchos dicen, no, bueno, ¿para qué le vamos a cobrar impuesto a los jueces si el sueldos de los jueces se pagan con recursos del Estado? Sí, pero, a ver, estamos hablando de fuentes diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un impuesto nacional, como es el impuesto a las ganancias, y tenemos poderes judiciales que son provinciales, con lo cual no da lo mismo. No va la misma caja, no es la misma caja en todos los casos, y además parece que esto referenciara una cuestión básicamente de, digamos, principio de equidad e igualdad en un sentido amplio, ¿verdad? No me quiero ir de lo que estábamos leyendo para así terminar con la plata. Te saqué. No, porque iba a terminar y después seguíamos charlando. Se exceptúa el pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores que tienen sus impuestos al día y están exentos del impuesto a los bienes personales, que ahora tendrá un piso de 800.000 pesos. Que dice ahí sube el piso de impuesto a los bienes personales, digamos, 800.000 pesos. Pero libera a las personas para que paguen impuestos a las ganancias. Parece estar bárbaro. Si quieres liberar a las personas de impuestos a las ganancias, liberalas. Espera, del impuesto no. Del anticipo, de los anticipos del impuesto a las ganancias, no del impuesto a las ganancias. El impuesto lo tiene que pagar todos. Obvio. Porque si empezamos a ponerle estas limitaciones, con condicionamientos, me parece que cuando se abre una puerta, se tiene que abrir la puerta en general para un sector, pero no condicionado a distintas cosas, porque complejiza tanto la aplicación que después y un punto que no quiero dejarlo pasar es con el tema de que ahora el impuesto a los bienes personales va a continuar, digamos. En el proyecto se decía que bajaban las alícuotas hasta el 2019 y después se lo eliminaba. Esto era un gran incentivo para el blanqueo, para que la gente blanquee el dinero. ¿Por qué? Porque no iba a tener que pagar dentro de 3 años bienes personales, que suma un valor importante. Sí, en lo que hace el mercado de capital, era importante. Ahora que lo medio dejan, es como que le quitaron un incentivo a la realización del blanqueo. Vamos a ver cómo termina esto en el Senado, porque va a haber seguramente alguna modificación y hay que ver de qué se trata. Y cuando hablamos del Senado, pensemos también en el tema del plan de pago, ¿no? La moratoria, que tiene muchos beneficios, estos beneficios sobre todo de condonación de multas y de topeo de los intereses, es decir, los intereses no van a estar plenos y además en la moratoria se van a poder incluir, es muy amplia en cuanto a los conceptos que se pueden llegar a regularizar. El tema, hay dos que me parecen importantes. Primero, la cantidad de cuotas, las 60 cuotas. Las críticas son esas. Las 60 cuotas. Y el segundo tema, en mi opinión, pero que puede llegar a complicar un poco también la cosa, es el anticipo del 5% que piden para ingresar a la moratoria. No estamos pensando en aquellas personas, en aquellos contribuyentes que se endeudaron con el Estado a propósito, si queremos llamarlo, aunque no es tan sencillo, y desviaron esos fondos para otros fines financieros. Pero me estoy refiriendo a aquellos que realmente tienen problemas y juntar toda la deuda, el 5% de su deuda para pagar el anticipo, no sé si van a estar en condiciones. Eso es la duda que me queda. Estuve charlando sobre el tema. Hay un punto también, además de lo que vos mencionás, que es bastante importante. El 18% o el 1,5% sobre saldo, cuando todo el mundo está diciendo que la inflación va a bajar en el corto tiempo, en el mediano tiempo, un dígito, tener una tasa para pagar el plan de facilidad de pagos del 18% al año es altísima. Entonces, ahí también hay un punto, porque el 1,5 sobre saldo es el 18% al año. Es mucho si la inflación va a bajar un dígito. Si la inflación se mantiene como ahora, no sería un problema, estaría siendo una tasa subsidiada, digamos. Y aparte, acordate que el sistema que utiliza la mecánica de cálculo es el sistema francés, con lo cual eso obviamente las primeras cuotas que uno va pagando en el plan, lo que más se está pagando es la cuota, la porción de intereses, ¿verdad? Claro, porque es sobre el saldo. Entonces, por eso te digo que el 1,5 sobre saldo es una tasa de interés
alta. Algo que también apareció en estos días, una aclaración por parte de la AFIP vinculado a la próxima liquidación de los anticipos. Había algunas corridas o comentarios de que en principio se iba a eximir el pago del SAC, el pago del impuesto a las ganancias en el SAC de algunos contribuyentes, ¿no? En este primer SAC. Salió la AFIP a aclarar que esto no es así porque efectivamente todo el mundo tiene que pagar. No todo el mundo tiene que pagar y que los bienes personales se va a tener que seguir pagando. Y recordamos que para calcular el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, no es que impacta sobre el 100% del aguinaldo, sino que el aguinaldo se puede prorratear entre todos los meses siguientes hasta diciembre, con lo cual supuestamente va a ser un poquito más bajo, pero bueno, y quizás el impacto no sea tan alto hasta que salga la ley, quizás lo modifique. Ya nos están marcando el tiempo de cierre del programa, pero nos falta a página Actualidad Impositiva 15, eso es en Facebook. Tenés razón, ni lo mencionamos. 2 teléfonos, Andrés. 43 21 90 70. Muy bien. Bueno, Andrés. Igual está en el pie de la pantalla. Así que, bueno, nos vamos. Hasta la semana próxima. Chau, Leo. Chau, Pablo. A usted que tenga una excelente semana. Feliz día de la bandera el próximo lunes. Y el padre. Y hoy, el feliz día del padre, tenés razón. También. Sí, y hoy el día de Güemes. Así que, bueno, cuántas cosas. Se nos pasó volando. Que tengan una excelente semana.